Y creo que aquí hay uno de las maneras también de equilibrar o de estabilizar ese tema de salud mental. Y creo que es muy transversal en todos nosotros los seres humanos y es perdonar. Y empezar a perdonarnos, ¿no? Porque muchas veces nos echamos muchas culpas, muchas cargas, pero bueno, ya, lo que importa es hoy, como se dice. Y ese perdón es empezar a decir, bueno, cómo yo también acepto lo que pasó en mi niñez, por muy difícil que haya sido, ¿sí? Porque sé que todos los seres humanos hemos tenido nuestras historias y quizá unos más complejos que otros, pero a hoy empezamos a interactuar con otras personas y si yo no logro superar esas facetas quizá dolorosas de mi vida, si ya no las recuerdo, porque es importante entender que nuestro pasado va a ser nuestro pasado, pero que yo debo buscar de qué manera ese pasado se convierte en una oportunidad de mejora para mí, para yo poder ser una buena persona, una buena hija, una buena madre, buena vecina, bueno, compañero de trabajo, porque todo eso va incidiendo en todas las nuevas facetas de mi vida. Moni, tocaste un tema que de pronto muchas personas que nos van a ver o escuchar dirán, en cuanto a la crianza respetuosa, que tú hablabas de, como mencionábamos antes, sí es importante enseñarle a los niños a controlar sus emociones, la educación emocional, pero ya nos estamos, o he visto en el aula, que hay papitos que ya se están yendo al otro extremo. Al extremo. Entonces, lo que tú dices es verdad, se ve que hoy en día, por esa dopamina, primero por las redes sociales, por el tipo de crianza, los niños están siempre recibiendo, 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 y nunca les estamos enseñando a dar. Y lo que tú dices es verdad, ahí es cuando vemos que los niños están o están Sobresaturados. sobresaturados y mantienen frustrados. Pero Exacto. esa frustración no, ¿cómo lo podemos decir? Esa frustración es, pienso yo, ¿no? Que es como mala en el sentido es porque el niño quiere que todo se lo den ya y no le enseñan que Exacto. todo tiene un tiempo, que todo tiene un Todo es un momento. proceso. Y algo que me encantó, lo que tú dijiste en cuanto al ejemplo de la escuela, cuando a uno se le olvida la tarea, es si uno no hace las cosas, siempre va a tener unas consecuencias. Una consecuencia. Exacto. Exacto. Y yo creo, Y dime, sí, dime. sí, sí, así, o sea, es asumir desde muy niños la responsabilidad de los actos, los buenos y los no tan buenos. Siempre, cada acción va a tener una Eh, reacción. exacto. Y también lo mismo gustaría en cuanto a las emociones. Exacto, y lo que pasa es que es aprender a validarlas. Y creo que también hay un tema machista, ¿no? Donde el niño no llora y somos machitos y tampoco. Todo es como es ese equilibrio. Yo en lo personal tengo un sobrino de 2 añitos y es empezar también a entender que es un ser humano que tiene sus emociones, que quizá no se expresa verbalmente todavía mucho, entonces su única manera de expresar su emoción es en nuestros términos demostrando que está airado, ya está ofuscado y no quiere nada más. Entonces es simplemente aprender a estar al nivel de él, hacerle entender qué emoción está sintiendo y decirle cómo vamos a mejorar, o sea, realmente qué es lo que necesitas, qué es lo que te hace falta, qué careces, no tienes sed, tiene hambre, tiene frío, ¿sí? Es empezar a entender también que las emociones son básicas desde bebé hasta ya adultos, pero que hay que saberlas, enseñárselas como a identificar y a expresar, porque no puedo permitir que el niño simplemente me manipule con cada emoción que está sintiendo. Sí, también. Y también que los papás no ven como por sentado que si el niño hace poco subí un video a la profe Nicole de por qué los niños muerden, dicen malas palabras y hacen Eh, pataletas. Entonces, lo que tú decías, como ellos no tienen todavía de pronto la capacidad de expresarse por medio de las palabras, pues usan el llanto o la típica pataleta para está, decir que algo les incomoda. Entonces yo creo que ahí es sí. donde nosotros tenemos que buscar como estas herramientas para enseñarles a gestionar esas emociones, pero más que gestionar es como reconocer, ¿no? Sí, reconocerlas, pero entonces también depende de uno, ¿no? De uno como papá, de uno como cuidador, porque en ocasiones también los papás o nosotros, los cuidadores, estamos tan metidos en nuestro mundo que los niños también identifican que si tú estás en un celular, así estés al lado de él, él sabe que no le estás prestando atención y de alguna manera va a buscar tu atención, llegando de pronto a ese tipo de pataleta. Entonces también creo que los niños empiezan a retarnos para educarnos y que si yo quiero educar a un buen ser humano también tengo que aprender a moderarme,
a controlar mis tiempos, a saber que si estoy en un tiempo de descanso con mi niño, con mi bebé, es un tiempo presente con él 100%. Y eso también empieza a retarnos a nosotros como adultos. Sí, es como cambiar esa mentalidad. En relación a las emociones y al control de las emociones, ¿tú crees que si nosotros le enseñamos a los niños y niñas desde pequeños a lo que estamos hablando en todo el video, de controlar sus emociones cuando adultos van a poder controlar, van a poder expresar sus emociones? Equilibrar. Sí, claro, porque es que es empezar a identificar de esas emociones cuáles realmente están afectando mi conducta y cuáles quizá también van a afectar mi relación con los demás. Entonces, cuando yo logro tener un equilibrio, si yo sé que hay algo que a mí de pronto me altera, como lo decimos, de pronto me saca de casilla, o sea, me eleva, eh, mejor dicho, la ira llega a la máxima expresión, pues yo tengo que empezar a identificar qué causa esa ira en mi vida. Y si hay cosas que yo puedo prever, entonces si por ejemplo a mí me altera mucho, ya como adulto, ¿sí? Me altera mucho estar en un trancón, entonces yo tendré que identificar cómo voy más bien a la causa y a lo mejor me va a tocar madrugar más, a lo mejor, bueno, tendré que buscar estrategias para que esa situación, esa consecuencia no vaya en contra de mi estado emocional, ¿sí? Y hay muchas cosas que sí podemos empezar a prever. Si yo sé, por ejemplo, como hija, que a mi madre le altera que yo no corra la silla del comedor cuando yo me pare de la mesa, algo tan simple como eso, y eso empieza a mirarse también la tolerancia, pues simplemente lo hago, ya, para que eso no genere esas fricciones, porque un detalle más otro detalle en la convivencia, pues genera ya todo lo que es un mal ambiente. Entonces uno también tiene que empezar a prever qué valores empiezo a aplicar en mi convivencia diaria, que eso ayude a mitigar como todos esos riesgos de estar en controversia, de estar en... Porque finalmente la emoción es un acuerdo no gestionado. Entonces, a mí me altera que mi niño no me recoja los zapatos cada que yo le digo recójalos. Entonces, ¿cómo soy ejemplo para mi hijo? Y cómo con amor, con respeto, voy empezándole a enseñar pequeñas pautas de hábitos sanos para mi convivencia diaria. Por ejemplo, tú que tienes experiencia con los jóvenes, en relación a los jóvenes, quiero hacerte una pregunta muy puntual porque hoy en día vemos que hay mucho joven que sufre de bullying y bueno, muchas cosas que se ven lamentablemente. Pero yo creo que, pues gracias a Dios se ha, entre comillas, como obtenido ese equilibrio en la educación emocional, el darle voz al niño, sus valores, igual a los adolescentes. Pero también he visto, Moni, que hay niños y también adolescentes que cuando expresan, y también adultos, porque cualquiera Sí, también le puede pasar, cuando expresan, me siento triste porque me trataste, porque me dijiste así. La otra persona que está escuchando simplemente no le importa el cómo se sintió esa persona, sino sencillamente tiende a hacerle bullying o a sencillamente ignorarlo. ¿Cómo sí, y crees que entonces, ahí? Dime. claro, eso ya es un tema que se, mejor dicho, hay que empezar a todas las áreas involucradas porque el joven que expresó su emoción, importantísimo. Aquel que no lo recibió, uno diría, uy, qué insensible, pero es que tampoco entendemos el mundo de ese joven que está haciendo bullying. Porque me lo decía a mí una joven, a mí toda la vida me hizo bullying una chica, pero es que esa chica en la casa le tenía pavor a la mamá. La mamá todo el tiempo fue una mujer autoritaria y finalmente se desencadenó una situación donde tuvo que ir el padre de familia de esta joven a hablar con la mamá de esa joven y a esa joven ya toda esa rudeza que demostraba en el colegio se le debilitó porque finalmente su factor desencadenante era su madre. Entonces, ¿por qué digo que empiezan a haber otros factores que se involucran? Los padres de familia, quizá esos docentes, esos tutores o el trabajador social, o bueno, el psicólogo que tengamos en el colegio, todos ellos tienen que empezar a hacer como ese tejido, bueno, no sé, ese factor protector para empezar a entender el mundo del uno y del otro. Entonces ahí también es muy importante los padres de familia, ¿sí? Y empezar ese diálogo. En lo personal también soy cercana a un adolescente y nos ha servido mucho eso,
¿cómo estás? Y me dice a veces,